Hola, ¿qué tal? Soy José Manuel Cuadra y hoy vamos a hablar de la actividad 4, que ha habido peticiones para que resolviéramos dudas y tal. Y entonces vamos a comentar pues también el uso de Qt Creator, de las Qt y demás. Entonces se supone que ya se ha instalado Qt Creator, que en un sistema Linux al instalarlo se trae todas las Qt que hacen falta, que nos hacen falta, no vamos a necesitar ninguna de las librerías de Qt especiales. Y entonces pues al instalarlo cargamos el proyecto, plantilla no GUI, que yo ya lo tengo aquí cargado. Como veis, un proyecto de Qt lo tengo aquí desplegado. Se compone primero del archivo de proyecto, el .pro. En el .pro pues hay instrucciones de tipo Qt en las que se van cargando librerías. Aquí por ejemplo se le dice que cargue las core de Qt, pero que descargue, si en caso de tenerla cargada, las GUI, porque este proyecto es de consola, no utiliza GUI. Luego aquí tenemos unas banderas, unas flags de C++, diciéndole que estamos utilizando la tipo de notación de C++ 11. Luego tenemos el target, que va a ser el ejecutable, plantilla no GUI. Un target también podría ser una librería. Dentro de la configuración, que sea de tipo consola y que no sea de tipo un bundle de aplicación. Aquí le estamos diciendo lo que el tipo de target que es, el template, que es una app, una aplicación, podría ser una lib. Luego tenemos aquí directorios de inclusión. Vamos a establecer como directorio de inclusión el directorio include de ARIA. Por defecto incluye también otros directorios de inclusión que son los típicos de C++ y de Qt. Se le va a decir qué librerías va a utilizar, aparte de las Qt y librerías básicas de C++, y entonces las librerías de ARIA están en el directorio usr local arialib, y le decimos que de ahí lo que tiene que cargar es laria, que él entiende buscar libaria.so, que es la librería de ARIA, y luego incluimos aquí los archivos de tipo CPP, que son el main y el control, y los tipos H, que son el control.h. El tipo de código era el control CPP. En una clase en C++ será siempre dividida en dos archivos. Uno es el archivo H, el archivo de inclusión, lo voy a mostrar, que contiene pues básicamente las declaraciones de métodos y atributos de la clase. Una declaración es decir, básicamente lo que devuelve, cómo se llama la función o el método, si queremos llamarlo de manera u otra, y qué parámetros tiene. Y en los archivos CPP están las definiciones de los métodos, que ya es decir, digamos, la implementación de cada método. Vuelvo un momento al archivo H. Pues tenemos entonces para la clase control dos métodos públicos. El constructor, que recibe como parámetro un puntero a una clase, a un objeto de tipo robot, y un segundo método que se llama execute, que esos son los que al ser públicos podemos llamar desde otros archivos del proyecto. En este caso el único otro archivo que hay es main.cpp. Luego tiene protegidos, métodos protegidos, los métodos init de inicialización, input de recibir entrada de los sensores, process de procesar esas entradas de los sensores para producir salidas, output, que son las que el método output manda a los motores. Y luego tenemos unos atributos, que los tenemos declarados protegidos, podrían ser también privados, que es un puntero a un objeto de tipo robot, un puntero a un objeto de tipo láser y un puntero a un objeto de tipo sonar. Además, pues
Igual que en Java son los import, en C++ son los include, donde se les dice que otros archivos de .h se van a invocar, en este caso el archivo aria.h, que a su vez tiene la lista de todos los .h de la librería aria, con lo cual estamos importando realmente todos los archivos de inclusión, todos los .h de la librería aria. Bien, vamos a ir al primer, antes de comentar cómo funciona control, vamos a ir al archivo main, que este hace las mismas veces que un archivo main de Java, solo que no está asociado a una clase, no hay un main.h por ningún sitio. Si hay que incluir variables, se incluyen directamente. Y entonces en este main tenemos puesto lo básico e imprescindible para cargar un robot, un láser y un sonar. Entonces, esta primera línea es nueva, las demás las conocéis perfectamente de otras prácticas que hemos hecho, pues que le estamos diciendo que vamos a utilizar un tipo de aplicación de Qt tipo Core, que es tipo GUI. Si no, sería un Q application, que son las de tipo GUI. Y otra línea que no es nueva, que es nueva, es este último línea de aquí. En la primera hemos declarado una QCore application de tipo A, y en la última línea lo que se le está diciendo es que esa ejecución, esa aplicación se va a ejecutar. Vamos a repasar un poco el código de main. QCore application recibe los mismos parámetros del main, el número de parámetros y la lista de esos parámetros. Y luego, pues lo típico, la inicialización de aria, declaramos un objeto de tipo robot, cogemos un parser de aria, el AR_argument parser, y le pasamos el número de argumentos y la lista de argumentos de entrada. Se le dice al parser que cargue los argumentos por defecto, y luego establecemos un conector con el robot. Esta clase lo que hace es conectar con el robot y obtener algunos datos iniciales como el tipo, el nombre, etcétera, y otros parámetros que carga de archivos para el robot. En las siguientes líneas vamos a declarar un tipo de clase AR conector de láser. No es exactamente el láser, es un conector de láser que recibe el parser, el robot y el robot connector, y coge el parser y le añade un argumento que es conectar al láser. Las siguientes líneas están dentro de un if, de manera que si no se conecta al robot, pues se mande un mensaje con ARlog de que no se pudo conectar con el robot. Y si el parser se le llama a la función de chequear help y los warnings, y entonces si se chequea de esa manera, pues se llama a aria para que establezca las opciones del módulo de logueo y se le dice que salga, y al final damos un return para que salga el programa. Si veis que pone return 1 o return 0, eso os puede extrañar si estáis acostumbrados a Java. Normalmente se toma porque hacer return 0 es una salida sin errores y return algún número es un tipo de error, que ya habría que coger el manual del programa e interpretar este error. Nosotros simplemente le hemos dado aquí, en este caso, el número. Luego, si no se han cumplido la condición del parser check help and work and parsed, se llega hasta otro if en el que si aria no es capaz de parsear los argumentos, pues otra vez se invoca a las opciones de log y se le dice a aria que salga y al programa return 1 para que salga. Luego tenemos otro tipo de línea, si no ha habido problemas, en el que creamos un key handler. Ya recordamos esta clase porque era la que dio los problemas cuando no había manera de interaccionar con las teclas del teclado y el robot, y ya pudimos arreglarlo. Le decimos a aria que tome como key handler ese que acabamos de crear, y al robot pues le decimos que
reciba ese key handler para recibir instrucciones desde el teclado. Y mandamos un mensaje de que presionando control C o escape se salga del programa, que es lo que va a hacer para lo único que estamos cargando el key handler en este caso. Bien, como todo ha ido bien hasta ahora, pues llamamos a ARlog para que mande un mensaje de conectado. Bien, el sonar es más sencillo de conectar con el robot, no tan complicado como el láser, porque el láser, digamos, es un objeto más aparte del robot. El sonar está mucho más integrado. Si lo veis en las fotografías, el láser es una caja azul que se pone encima del robot y el sonar está dentro de su propia carcasa. Y entonces no hay que hacerle conectores, sino simplemente llamar al método addRangeDevice, de añadir un dispositivo de medida al robot mandándole el sonar. Y luego llamamos a robot_run_async para que empiece el ciclo de procesamiento del robot en un segundo plano. El parámetro que se le manda de true significa que si la conexión se pierde, entonces ese bucle se pare. El bucle de proceso del robot dura 100 milisegundos y empieza por tomar las medidas de los sensores, esperar el procesamiento que le demos y hacer el movimiento que se le haya ordenado en ese momento al robot. Ese procesamiento se repite cada 100 milisegundos. Aunque verdad se ha dicho que el ciclo del láser, el láser real, es de 200 milisegundos. Entonces, cuando se está procesando con el robot real el láser, hay uno de esos 100 milisegundos recibe medidas del láser y en los otros siguientes 100 milisegundos no las recibe y actúa con las medidas que recibió en la vez anterior. Bien, ahora vamos a conectar el láser. Llamamos al conector de láser y invocamos un método connectLasers. Ya sabemos que un robot puede tener varios láser. Si hay problemas, se manda un mensaje diciendo que no se puede conectar al láser, pero vamos a seguir, no vamos a salir del programa porque podríamos funcionar con el robot si queremos solo con el sonar. Y ahora ya invocamos la creación de la clase control que hemos comentado un poco, ahora entraremos en detalle, y pasándole como parámetro un puntero al robot. E invocamos el método del control execute. Ahora veremos qué es lo que hace. Y ya invocamos que al robot le decimos que espere hasta que le demos a la tecla de exit, que era control C o escape, y esté moviéndose siguiendo las órdenes que le mandemos desde el control todo este tiempo. Una vez que reciba la tecla de salida, pues ARlog mandará un mensaje de exciting, ARIA le mandamos el exit y al programa le hacemos que termine. Vamos a ver cómo es la clase control. Ya habíamos comentado el punto H. Los métodos tenemos el constructor, control, el método execute y luego un método de inicialización, el de entrada, el de procesamiento y el de salida. Vamos a ir a control CPP a ver cómo se gestiona todo esto. Bien, el constructor es muy simple, simplemente recibe el robot. Para los que no estéis acostumbrados a la notación de C++, yo podría haber escrito aquí dentro, eso lo entenderéis más los que estáis acostumbrados a Java, this robot, igual a robot, de manera que this robot, el atributo de la clase que hemos llamado robot, recibe como valor el puntero al robot que hemos mandado en el constructor de la clase. Y hay otra manera de hacerlo en C++, que es después del constructor poner dos puntos y ahí inicializar las variables o atributos de la clase que queramos. Se pueden separar por comas. Aquí si tuviera otro que inicializar podría poner coma,
y podría poner, por ejemplo, si tuviera un atributo que se llamara A igual a 0. Podría hacerlo así. Me sale subrayado porque ese no existe. El control lo único que hace es llamar al método de inicialización, init. Vamos a ver lo que hace. Bien, pues el método init lo que hace es primero bloquear el robot. Ya sabéis de las actividades anteriores que siempre que le mandemos órdenes al robot o al láser hay que bloquearlo, mandarle las órdenes y luego desbloquearlo. Y lo bloqueamos para activar los motores con Enable Motors. Luego vamos a ver ese atributo de la clase que se llamaba láser, vamos a darle valor, y entonces la forma más sencilla de hacerlo es decir láser robot find láser 1, número 1, porque sabemos que nuestro robot simulado solo tiene un láser que está caracterizado por el número 1. Y luego en el sonar, para inicializarlo, llamamos al método findRangeDevice, le pasamos el nombre sonar, que es lo que está estipulado en área para que devuelva el sonar. Debemos hacer un casting a ARSonarDevice, el asterisco es porque es un puntero, porque findRangeDevice solo devuelve un ARRangeDevice y queremos que sea un sonar para poder tener todas sus características más a mano. Luego, por un problema que tiene MobileSync, que no devuelve correctamente el valor máximo de velocidad máxima, pues se lo establecemos aquí a 600 milímetros por segundo. Pregunta a ti que qué era QCore Application. Pues en Qt hay dos tipos de aplicaciones. Las QCore, que son aplicaciones de tipo consola, y las QApplication, que son aplicaciones GUI. ¿De acuerdo, TIC? Bien, vale, seguimos. Después de haber dado las instrucciones al robot, pues ya podemos hacer un lock. No le hemos hecho ningún lock al láser porque todavía no estamos haciendo operaciones con él, simplemente hemos hecho la asignación. Bien. Si recordamos el main, después de la creación de la clase control, del objeto de tipo clase control, se llama control execute, que es el método principal. Vamos a ver qué hace ese método. Bien, pues como esto es un control de tipo reactivo, el control execute lo que hace es establecer un bucle de control en el que se llama primero al método input para recibir las entradas de los sensores. Esas se les pasa al método process, que hace el procesamiento de las entradas, ahora iremos comentándolos, y una vez que estén procesadas se le manda al método output para que mande las salidas a los motores. Y si recordáis, hemos comentado que el ciclo de control del robot era de 100 milisegundos, por eso tenemos aquí esta orden de sleep 100, para que este bucle vaya compaginado con el bucle del robot y se produzca cada 100 milisegundos. Si el bucle fuera más lento, estaríamos desaprovechando órdenes del robot, y si fuera muy rápido, pues estaríamos agobiando, como quien dice, el robot, ¿no? Que no podría responder, desde luego, al procesamiento que estamos haciendo. Bien, como este proyecto es una plantilla, aquí realmente en los métodos input, process y output no hay ningún procesamiento prácticamente. Es lo que tenéis que vosotros hacer en los sitios marcados con el to do, pues ahí es donde vosotros tenéis que hacer las operaciones que se indiquen en la actividad. Vamos a comentarlo. El método input, si hay láser, que suponemos que por ser el simulador no va a haber problema, pues entonces hacemos el lock del láser. Ahí está el to do para que vosotros cojáis las lecturas del láser, por ejemplo con el current reading polar que veíamos en el otro ejercicio. Normalmente lo que se pide en las actividades todo se va a hacer con el reading polar, de leer segmentos del láser y coger la medida que está devolviendo ese segmento. Luego hacemos el unlock
Y luego si hay sonar, que también lo habrá siempre en el simulador, pues ya aquí sí hemos puesto cómo es la lectura del sonar, que es simplemente llamar al método getCurrentBuffer as vector. Este método, que tenía yo que abrir aquí un momentín, voy a abrir la documentación de ARIA para que podamos ver algunos de esos métodos. Vale, traigo aquí un momentillo. Y entonces buscamos la documentación. Range Device. Y aquí tenemos dentro de la clase ARRangeDevice el método getCurrentBuffer as vector. Que aquí vemos que lo que recibe es, devuelve un vector de ARPoses with time. Recordar que la pose teníamos la X, la Y, el heading, y with time, pues el momento en el que ha sido tomada esa medida. Normalmente como milisegundos desde el 1 de enero de 1970. Y la información nos dice, si le damos a more, por si hay algo más que quiera decir, pues que devuelve el buffer actual de lecturas como un vector. Un vector pregunta TIC si que está ahí el sonar, que si hay que usarlo en la 4. En la 4 solo se pide el láser. Lo del sonar está por dar más información de cómo manejar el robot y tal. Bien, pues como decía, pues devuelve un vector que si ya... De nada, TIC. Que si ya recordamos como en la primera actividad, como eran los sonar, pues tenía el delantero y el trasero, cada uno tenía 8 bins, pues este getCurrentBuffer pues va a devolver un vector de 16 elementos. Volvemos a Qt Creator. Pues bien, el método input hace estas cosas. Lo del sonar además os puede hacer falta, como decía, en otras actividades que si utilicemos el sonar. Luego, si veis aquí, hay un to-do, normalizar entradas a 0,1. No es necesario en todos los casos, pero por ejemplo, en esta actividad que se trata de redes neuronales, las redes neuronales funcionan mejor si las entradas están estandarizadas o normalizadas. Luego habría que convertirlas, en este caso como se trabaja con redes neuronales, a valores entre 0 y 1. Buscar información de cómo normalizar valores a 0,1, que normalmente es decir, pues si el máximo de los valores es tanto, dividiendo por el máximo rápidamente se consigue lo que se quiere. Después de recibir las entradas, venía el método de process, que lo tenemos aquí. En el método de process, lo único que hay son dos to-dos que vamos a comentar. El primero dice calcular las salidas a partir de las entradas y otros posibles parámetros. Por ejemplo, en este caso de la actividad 4, lo que habría que hacer es, como vimos, es el procesamiento matricial de ese vector de entradas con las matrices de peso. Pregunta TIC si en la normalización tenemos que tener en cuenta los valores de umbral. No, el máximo y el mínimo de por sí de los valores, de 0 al máximo que sea en cada medida de los sensores. Habría que consultar la documentación del sonar, si fuera el sonar, y la documentación del láser para ver cuáles son sus máximos. Como decía, el procesamiento para el caso de que nos ocupa, como ya se comentaba en el PDF de la actividad, pues hay que hacer una operación matricial
entre los pesos y los valores de entrada para producir los valores de salida. Y luego el otro to-do, bueno, dice pesos, reglas. Pesos es en nuestro caso, pero podríamos tener un sistema de reglas. Si la entrada del lado derecho es mayor que 0,8, suponemos que están normalizadas, pues entonces desviarme hacia el lado izquierdo, porque claro, una entrada de los sensores de algo 0,8 es que algo está muy cerca por el lado derecho, por lo tanto debería desviarme hacia el lado izquierdo. Y el segundo to-do dice normalizar las salidas entre -1 y 1. Eso es típico de las redes neuronales, se suele hacer con la tangente hiperbólica, por ejemplo, y aquí lo que entenderíamos es que 1 significa para cada rueda, va una salida para cada rueda. Pues si es 1 en el lado derecho de la rueda derecha, un 1 significaría máxima velocidad hacia adelante en la rueda derecha, y un -1 significaría máxima velocidad hacia atrás en la rueda derecha. Y entonces ya llegaríamos al último método, output, que dice el to-do pasar salidas a velocidades de las ruedas, velocidades de traslación y rotación. ¿Ves? Pues ya os he comentado lo que se haría con esos valores, que me llega un 1 significaría máxima velocidad para la rueda derecha. Habría dos salidas simplemente, para rueda derecha y para rueda izquierda. Si, como comentaba, el 1 máxima velocidad hacia adelante en la rueda derecha, por ejemplo, o -1 hacia atrás y lo mismo con la izquierda, o podríamos coger eso y trasladarlo a velocidades de rotación y traslación si queremos operar con ellas. Si recordamos, la diferencia que había fundamentalmente entre usar un tipo de velocidades y las otras era que los errores de rondeo eran más grandes en las velocidades de las ruedas, pero para el problema de evitación de obstáculos y eso no suele afectar tanto como pasaba en el problema de describir un cuadrado de exactamente tanto de lado o un círculo de tanto de radio. Sí, pregunta TIC si nos limitamos a crear la matriz de peso. Vosotros lo que tenéis que hacer es, mediante ensayo y error, ir asignando pesos de manera que el robot se comporte lo mejor posible. Ahora sí, lo mejor posible para evitación de obstáculos. No tenéis que hacer nada que se parezca a una regla ni nada en absoluto, sino ir por procedimiento de ensayo y error, ajustando pesos, hasta que el robot pues haga un comportamiento decente, no se pegue con las cosas y demás. Bien, pues vale, pues sí. Pues esto es todo lo que hace falta comentar sobre cómo realizar el programa, cómo trabajar con Qt Creator y demás. Voy a terminar de decir cómo se lanzaría la aplicación. Voy a hacer pequeñito aquí. Bueno, voy a volver a que no esté. Voy a ponerlo en pequeñito. Aquí en un rincón. Voy a abrir. Vale, Tica, ahora me haces las preguntas que quieras cuando lance la última cosilla. Abrimos MobileSync. Bien, le voy a cargar mejor. Le tengo puesto por defecto el mapa de la actividad que os he estado corrigiendo últimamente. Y ahora pues voy a cargar un mapa mejor. Solo por cargarlo, porque al final el robot no se va a mover para nada. Luego lo mostraré moviéndose un poco. O mejor, voy a abrir un proyecto, la plantilla de la actividad siguiente. Podemos quedar otro día para comentar la actividad siguiente. Ya lo plantearemos en el foro. Y la actividad siguiente es una que se llama Wonder Group. Voy a abrir el proyecto .pro. Voy a ampliar esto un poco. Ya lo comentaré otro día. Este, como podéis ver, tiene más chicha.
y voy a lanzarlo. Lo reduzco, me meto aquí en un rinconcillo, voy a abrir un mapa que tenga obstáculos. ¿Dónde están? Aquí. Por ejemplo, este. Fuera de un obstáculo. Ahí. Y pues simplemente tenemos que lanzar con este triángulo verde. También se puede lanzar en modo depuración, que es el triángulo verde que tiene el bichito, el escarabajo, para hacer pruebas y ver si nos está fallando es lo mejor. Si veis aquí, voy a comentar un poco más de Qt Creator. El proyecto se nos crea de dos maneras. Podemos en modo debug principalmente y en modo release. Por defecto en modo debug, con lo cual podéis hacer depuración, etcétera, para por ejemplo poner un punto de parada. Es simplemente hacer clic al lado del número de línea y ese número rojo, ahí ya está puesto un punto de parada del código. Voy a verlo, por ejemplo, voy a poner, pero tengo que abrir el código en Warner Group. Por ejemplo, aquí en control, no voy a comentar ahora qué hay en este control, pero por ejemplo pongo aquí, que esta parte del init lo conocéis, un punto de parada aquí. Voy a ponerlo pequeñito y yo lanzo aquí con el escarabajito. Por defecto le tengo puesto que lance una consola. Vamos a comentar qué ha pasado por un momento aquí en la Mobile Sim. ¿Veis? Ha arrancado el robot. Se ven los sonars y los láser, que los habíamos habilitado. Y si pongo Qt Creator en grande, vemos aquí que en el punto rojo hay una flecha amarilla y que me dice, si me pongo en ella, que ese es el punto de parada en el que ahora mismo está el debugger. Aquí al lado tengo las variables. Las variables que son objetos, al hacerle clic en su triangulillo, pues se me van abriendo y viendo todas las atributos que tiene dentro. Si los atributos a su vez son objetos como myAreaExitCB, pues podemos abrir y ver lo que hay por dentro y así donde haga falta. This pues es el propio objeto y aquí vemos pues cómo están las variables. Donde pone 0x0 son punteros nulos. ¿Veis? Ese objeto tiene un robot dentro, etcétera, y así podemos ir depurando y viendo cuáles son los valores que tienen las variables y si nos está fallando la cosa y por qué. Si lo pongo en pequeño y en donde pone debug, aquí tenemos opciones para la base F10, voy a ponerlo en grande un momento, debug, F10 o step over es para ir moviéndose línea a línea. Si voy pulsando F10, veis como el código pasa línea a línea, se va ejecutando línea a línea. Si F11 es step into, es que me metería dentro del método que en ese momento se esté llamando. Voy a hacerlo aquí. Y ahora veis, he saltado a un nuevo archivo. Si veis aquí el título del archivo es ARActionGroup. Vuelvo un momentito donde estaba. ¿Veis? Porque ahí se estaba invocando al constructor de ARActionGroup. Y lo que hemos hecho con F11 es entrar dentro de ese constructor. Si voy con F10 me voy moviendo línea a línea hasta que vuelvo otra vez al código original. Más opciones de debug. Interesantes, ya podéis consultar más. Por ejemplo, step out para salir desde dentro de un código, por ejemplo, de un código al que hubieran entrado con F11. Por ejemplo, si aquí entro con F11, si le doy a Shift F11, vuelvo al código que lo llamó. Run to line para ir a una línea determinada. Por ejemplo, también está F5, que es continue, para poder seguir ejecutando el proyecto sin ir línea a línea. Y entonces, si lo pongo pequeñito para que se vea,
hago que se vea móvil sin y le doy a F5 o digo debug continue, pues siempre hay algún fallo, debería haber continuado el robot en el movimiento. Algo debe haber pasado en la depuración, que el código se ha parado. Se ve que aquí donde estaban las variables ahora no hay nada, señal de que el código al meternos en ARH Group por alguna razón ha saltado. Para pararlo damos Stop Debugger y lo lanzo ahora simplemente sin debug. Entonces, como este proyecto es de la actividad siguiente, se llama Wonder, pues el robot está deambulando evitando obstáculos. Dice Ti que habrá considerado que se ha perdido la conexión. Pues muy probablemente. Hay que tener cuidado en la depuración porque pueden pasar cosas como él dice. Y bien, pues por hoy voy a dar por terminada mi explicación. Si hay algunas preguntas, pues encantado de contestarlas. Pregunta que si se usa alguna función, vamos a ver si creas una función que si la incluyes en control H, pues tendrás que incluir la declaración en control H, y la implementación que crees en control.cpp. No hace falta que creéis aquí un archivo H diferente y un CPP diferente, porque para un solo método no vamos a andar creando archivos y archivos solo por un nuevo método que se crea. Pero es si creas una función, no. Si usas funciones de ARIA, simplemente las usas y se acabó. Pues encantado y hasta otra.